Hola, les doy la bienvenida a este espacio de reflexión, un lugar donde podemos meditar juntos sobre los mensajes que las Escrituras tienen para nuestra vida diaria. Hoy, abordaremos un tema que afecta tanto a nuestra sociedad actual como a los tiempos antiguos: la intolerancia. Vivimos en un mundo cada vez más diverso, en el que nuestras diferencias, ya sean de opinión, religión, cultura o ideología, se hacen más evidentes, y lamentablemente, también lo hace la intolerancia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la intolerancia? ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con los principios que Él nos ha dado, y ser instrumentos de paz, entendimiento y amor en medio de la hostilidad que muchas veces se genera por las diferencias? Permítanme guiarlos en esta reflexión mientras nos sumergimos en las Escrituras para descubrir qué nos enseña el Señor sobre este importante tema. Desde el principio de la humanidad, la intolerancia ha sido un mal que ha afectado las relaciones entre los seres humanos. En el libro de Génesis, por ejemplo, encontramos la historia de Caín y Abel. Dos hermanos que, sin embargo, no pudieron convivir en paz debido a la diferencia en sus ofrendas. La ofrenda de Abel fue aceptada por el Señor, pero la de Caín no. En lugar de aprender de su error, Caín se llenó de celos y enojo. Y la intolerancia que brotó en su corazón lo llevó a cometer el primer asesinato de la historia humana. La intolerancia de Caín no solo fue hacia su hermano, sino también hacia Dios. Se negó a aceptar el consejo y la corrección que el Señor le ofreció, y su incapacidad para manejar las diferencias de manera pacífica resultó en un trágico desenlace. La historia de Caín y Abel es un recordatorio de cómo la intolerancia puede surgir cuando no sabemos lidiar con nuestras emociones o con las diferencias. Y cómo esta intolerancia puede llevarnos a cometer acciones irreparables. Jesucristo, el Salvador, fue el modelo perfecto de cómo debemos comportarnos ante la intolerancia. A lo largo de su vida, Él enfrentó el rechazo, la burla, la persecución y la discriminación, no solo de los líderes religiosos de su tiempo, sino también de su propio pueblo. Sin embargo, Jesús nunca respondió con intolerancia. En lugar de eso, enseñó a sus seguidores a amarse los unos a los otros, a perdonar las ofensas, y a tratar a todos con respeto y dignidad, independientemente de su raza, religión o condición social. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 44. Jesús nos da una de sus enseñanzas más revolucionarias y desafiantes: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Este mandato es radical. En un mundo donde es fácil odiar a quienes nos hacen daño o nos desprecian, Jesús nos invita a ir más allá de la tolerancia superficial y nos llama a un amor que trasciende las diferencias. Es un amor que no se mide por lo que la otra persona hace o dice, sino por lo que el Señor ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo, en sus cartas, también nos enseña sobre la importancia de vivir en paz y tolerancia unos con otros. En su carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 1, dice: recibid al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. En este pasaje, Pablo nos habla de cómo debemos aceptar a las personas con diferencias, especialmente cuando estas diferencias son en cuanto a la fe y las prácticas religiosas. No debemos caer en el error de juzgar a los demás por sus debilidades o por sus creencias, sino que debemos aprender a convivir en armonía, respetando las diferencias. La tolerancia no significa necesariamente estar de acuerdo con todo lo que los demás piensan o hacen. Jesús mismo no aprobó todo lo que sucedía a su alrededor, pero sí mostró un amor incondicional hacia las personas. La tolerancia, en el sentido bíblico, es el reconocimiento del valor intrínseco de cada ser humano, hecho a imagen de Dios, independientemente de las diferencias que puedan existir entre nosotros. En su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 2 y 3, Pablo nos da una clave para vivir en armonía, con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitando guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estas palabras son un llamado a la paciencia, al respeto y al amor mutuo. La tolerancia bíblica implica ser capaces de soportar las diferencias sin caer en el conflicto ni el desprecio. Es un llamado a la humildad, porque no siempre tenemos la verdad completa, y un llamado a la mansedumbre, porque el poder de la gentileza puede transformar cualquier situación. Hoy en día, vivimos en un mundo cada vez más polarizado, donde las diferencias ideológicas, culturales y religiosas nos dividen. Las redes sociales y los medios de comunicación amplifican las voces extremas, creando un clima de hostilidad que alimenta la intolerancia. Muchas veces, esta intolerancia se disfraza de defensa de principios, o lucha por la verdad, pero en realidad, está socavando los valores fundamentales de la humanidad del respeto.
El amor y la comprensión. Las consecuencias de la intolerancia son devastadoras. Nos lleva a la división, a la violencia, al odio. Nos hace perder de vista lo que realmente importa nuestra relación con Dios y con los demás. En lugar de acercarnos, nos alejamos. En lugar de construir, destruimos. En lugar de perdonar, resentimos. Y lo peor de todo es que la intolerancia, cuando no es tratada, se convierte en un ciclo vicioso que nunca se rompe. Cada ataque genera más ataques, cada desprecio provoca más desprecio. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos vivir en un mundo donde la intolerancia parece ser la norma? La respuesta está en vivir según los principios que el Señor nos ha dado. Debemos volver a las enseñanzas de Jesús y a los consejos de los apóstoles. La solución no es simplemente tolerar a los demás, sino amarlos con el amor que Dios nos ha mostrado. Jesús no solo toleró a las personas, las amó profundamente, y esa es la invitación para todos nosotros. Es cierto que en nuestra humanidad es difícil aceptar las diferencias, especialmente cuando éstas nos afectan directamente. Pero recordemos que el Señor mismo es el que nos da la fuerza para ser tolerantes, pacíficos y amorosos. En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo nos dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Con la ayuda del Señor. Podemos superar nuestra tendencia natural a la intolerancia y caminar hacia la reconciliación y la paz. La intolerancia no es algo que el Señor aprueba. Él nos llama a ser un reflejo de su amor en un mundo dividido. Nos invita a vivir en paz, a perdonar, a ser humildes, y a reconocer el valor de cada persona, sin importar sus diferencias. En un mundo lleno de conflictos, podemos ser agentes de cambio, transformando la intolerancia en amor, el rechazo en aceptación y la hostilidad en paz. Hoy, más que nunca, el mundo necesita un ejemplo de unidad y amor. Pero para que eso suceda, debemos ser personas que abrazan la diversidad con el corazón abierto. Que comprenden que la verdadera fuerza radica en la capacidad de amar y respetar a quienes nos rodean, aun cuando no estemos de acuerdo. Que el Señor nos guíe y nos dé la sabiduría para vivir según su voluntad. Para que podamos ser un faro de luz en medio de la oscuridad de la intolerancia. Que nuestra vida sea un testimonio de su amor transformador. Amén.